Escorpio, de mi luz a tu luz. Esta es una lectura a nivel del amor y las relaciones, que no es para un tiempo específico, pero sí es una lectura general que podrían aplicar para ti. Toma lo que te resuene, puede ser de forma parcial o total, o puede ser una imagen, un sonido, una frase. Una luz puedes encontrar a través de esta lectura. A nivel general tenemos la carta del guardián de acción, el guardián, el rey de bastos. La carta del diablo, número 15 de los arcanos mayores, escoge la libertad. Y el 2 de emociones, 2 de copas. Tal vez se trate de un momento para algunas personas en el que aquello que desean manifestar a nivel del amor y las relaciones podría tener mucho que ver con algún asunto relacionado con papá o en el fondo con la energía masculina, con la búsqueda de control. Quizá sea un tema que haya que trabajar, sobre el que haya que ser más consciente, la búsqueda de control dentro de los vínculos, dentro de las relaciones. Y la búsqueda de control, no solamente ese dominio y esas manifestaciones que a veces son muy explícitas, sino también las manifestaciones que sean más sutiles y de las que no has sido consciente, a través de las cuales de pronto buscas o manipular o mantener a la otra persona allí junto a ti, o te mantienes tú aferrado o aferrada a la otra persona, aunque no esté físicamente, como por ejemplo a través del pensamiento, pensar y pensar en esta persona, y hacer caso, dejarte llevar por esa corriente, en algunos casos una corriente así como desbocada de pensamientos acerca de la otra persona, es lo que crea como el posible sufrimiento que puedas estar teniendo. Habría que tener cuidado también con la tendencia a crear y a mantenerse en estados obsesivos en relación con otra persona. Tal vez a algunos también les pueda servir tomar conciencia de si esto es algo de alguna manera, entre comillas, heredado, si es algo que has visto, que has tenido el ejemplo, por ejemplo, en casa, sobre todo en relación con papá o con la figura masculina. Ve y verifica cómo se comportaba esta figura, cómo se comportaban las figuras masculinas o las figuras de autoridad cuando tú eras niño o niña, y que tomaste de eso como ejemplo para crear las relaciones ahora cuando eres adulto. ¿Qué estás replicando de lo que hacían estas figuras de autoridad a tu alrededor? Y de qué manera está replicar el ejemplo, replicar los programas y las creencias conscientes e inconscientes de papá o de estas figuras de autoridad, te ha llevado como a una especie de sin salida, en la que a través de pensar excesivamente y obsesivamente acerca de algo o de alguien, te lo aleja, lo repeles. De esta manera estás comprobando por ti mismo cómo estás creando tu realidad, y a través del pensamiento puedes crear lo que llamamos magia, porque estás enfocando tu atención en algo o en alguien, y para tu mente, para tu ego, esto es amor, pero se ha pasado el límite, ha cruzado la raya. Ya no es amor, sino sencillamente apego, y en algunos casos incluso obsesión. Y ninguna de estas dos, cuando el apego es desequilibrado, y por supuesto cuando hay obsesión, nada de eso es verdadero amor. Y lo que estás es repeliendo la energía del amor, y vas a atraer situaciones que justifiquen el miedo asociado al apego desequilibrado y a la obsesión, el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo a la soledad. Entonces es como si esto te mantuviera en un estado de repetir y repetir la misma historia. En lugar de solucionarlo con cada nueva persona, vas a tender a repetir la misma historia, vas a tender a atraer el mismo patrón de personas, patrón de relaciones. Aprender a gestionar los pensamientos, aprender a detener la mente agitada, aprender a estar presente en lugar de estar en un tiempo pasado. Soltar, dejar ir a los que ya no están.
sean parejas románticas, sean amigos que ya no están, sean familiares con los que sientes todavía una conexión afectiva, como honrarlos, dejarlos ser, honrar el destino que han elegido, honrar lo que ha pasado. Si ya no están para algo, será. Ese espacio te estará permitiendo que entre algo o alguien nuevo. Y con eso no quiere decir que tengas que olvidarte de esta persona, pero tal vez te pueda ayudar a aprender a recordarla, aprender a pensar en esta persona de otra manera, desde otra energía. Para las personas que se encuentran en una relación, tenemos la carta de el colgado, la carta del sol y la carta de la fuerza. Quizás sea un momento para algunas personas en el que la oscuridad es como si sus circunstancias les estuvieran brindando la oportunidad les estuvieran demostrando que es en la oscuridad donde brilla la luz, y que a veces los momentos de oscuridad traen las más grandes bendiciones y las más grandes oportunidades. Es el momento de que aprendas a apreciar esto, incluso esos momentos difíciles, esos momentos en los que te parece que estás a oscuras. Aprovecha ese momento, ese instante. Para tu mente puede ser mucho tiempo aguantando esta situación, eso que para tu mente es un bloqueo, un estancamiento, pero si te abres a confiar en que lo que ocurre en cada momento y según tu nivel de conciencia es lo correcto, esa percepción del tiempo la puedes incluso cambiar si sencillamente te abres a aceptar lo que es, ¿no? Y lo que es para algunos es un momento en el que parece que no pasa nada y en el que parece que como que las cosas van a peor, en vez de solucionarse o mejorar, pareciera que van a peor, pareciera que hay más oscuridad en lugar de más luz. Pero recuerda esto de que para que las estrellas brillen se necesita que haya mucha oscuridad, y que el momento, dicen que el momento más oscuro es justamente antes de que amanezca. Así que es como que necesitas usar hasta la última gota de optimismo y de esperanza, de fe. Aférrate a eso, a la fe, a la confianza de que todo es impermanente, todo pasa, todo cambia, y que no puedes estar en estancamiento todo el tiempo. Y a veces el estancamiento lo nutres tú mismo a través de la impaciencia, de la desesperación y del oponer resistencia incluso a ese momento de quietud. Que generalmente es como el marco de una transición, te está impulsando a que cambies, a que seas otra persona o a que manifiestes tu realidad de otra manera. Y te está invitando también este momento de aparente quietud o de estancamiento a fortalecerte internamente, a mirar aspectos de ti que no has, que pasas desapercibidos, que no les das importancia, como por ejemplo el aspecto emocional. Es un momento para nutrirte y nutrir tu fuerza interior, y quizá puedas estar teniendo actividades o estás como sintiendo el llamado para hacer algún tipo de actividad para fortalecer tu cuerpo físico, como el ejercicio u otro tipo de actividades. Cada vez que estés haciendo este tipo de actividades físicas que te ayudan a fortalecer físicamente, hazlo de forma consciente, sintiendo y confiando en que eso te está ayudando también a fortalecerte internamente, emocionalmente y espiritualmente. Y toma conciencia de si detrás de como ese deseo, es como el instinto, es como el cuerpo pidiéndote ejercicio. También toma conciencia de si te estás excediendo y si es una forma de escape, es una forma también de buscar control, tener las cosas bajo control a través del control sobre tu cuerpo, tu propio cuerpo. Pero toma conciencia de cómo tratas a tu cuerpo, qué tanto le exiges, y si estás también de pronto cruzando los límites de tu propia fuerza, de tu propia resistencia, si te estás como sobrepasando contigo mismo.
Es un momento para ser consciente de los síntomas de esa herida de traición que se manifiesta a través del control, y te invito también para que escuches los videos acerca de esta herida en la lista de reproducción dentro de este canal de las 5 heridas de tu niño interior. Para las personas que se encuentran solteras o solas, incluso para aquellas personas que se sienten definitivamente solas, invisibles, abandonadas, poco atractivas, desconectadas del mundo, que viven en desconfianza con respecto al mundo, con respecto a las otras personas, y sin embargo hay algo en el fondo que desearía conectar y sentir y que sienta alguien algo por ti. La energía de estas 3 cartas, el 3 de corazones, el 4 de diamantes y el as de diamantes. Tal vez sea un momento para estas personas en el que hay que empezar a darse ánimo a sí mismo. Quizás sea un buen momento para darse algún tipo de regalo, para ser como menos tacaño, menos rígido consigo mismo, para darse algún tipo como de indulgencia. Es algo también relacionado con el exceso de control, de autocontrol, que te puede llevar a reprimir algo, o que puede ser el producto de la represión como un mecanismo de escape al sufrimiento. Y sin embargo, en esa búsqueda de control te mantienes también en un sufrimiento que no ves, que no admites, no lo percibes así a primera vista, pero está en el fondo de ti. Es como que está allí en el fondo y latente, y de pronto las demás personas sí lo notan más fácilmente. A ti se te pudo haber vuelto normal esa especie como de sufrimiento y como una nostalgia y como una tristeza. Obsérvate y toma conciencia de si hay como una tristeza vieja, una tristeza antigua que viene descargando y que necesitas descargar ese peso, necesitas liberarlo. De alguna manera hay un aspecto tuyo que se está aferrando a esa especie de nostalgia o de tristeza. Es como un aferramiento, incluso si tienes síntomas, por ejemplo, de depresión, hay un aferramiento a esto como si fuera parte de tu identidad, y una parte de tu identidad de la que no estás o no has estado dispuesto a desaferrarte. Es el momento de que lo hagas, de que confíes en que no necesitas mantenerte en este estado para hacerte visible, y que hay otras formas quizá de recibir atención, recibir aprecio, recibir gestos de empatía, de afecto, de amor, de cariño de otras personas. Empiézate a dar todo eso a ti mismo, liberándote de estos aferramientos, estados emocionales que no son favorables para nadie. De alguna manera esto puede tener que ver como con contratos, con acuerdos álmicos. Estás manifestándolo a alguien más. No necesariamente esto es solo tuyo, pero necesitas ser consciente de eso para tomar decisiones, para hacer algo al respecto. Toma conciencia también de si hay tendencia a buscar ayuda, como buscar un hombro para llorar, pero realmente no hay o no ha habido hasta el momento la voluntad de sanarse, de cambiar, de escuchar los consejos de otras personas. Solamente estás como, o tú o otras personas a tu alrededor, pero alguien que tiende como a sencillamente ir a botar, ¿no?, toda su negatividad, sus emociones, todo su pesimismo, toda esta energía de baja vibración a otras personas. De esta manera las estás haciendo responsables, les estás pasando tu carga, estás intentando involucrarlos, estás buscando un aliado. Recuerda que permanecer en modo víctima te hace impotente, te hace imposible actuar, te mantienen en un modo de poca fortaleza y poca voluntad para el movimiento, para el cambio.
pero esto no es algo que sencillamente como que se te da y sobre lo que no tienes ningún poder. Es el momento justamente de como sacudirte y verificar si es demasiado, si te has acomodado quizá demasiado en estos estados emocionales. Pero si hay algún aspecto tuyo que quisiera liberarte de eso, necesitas escucharlo, necesitas enfocarte en solucionarlo, no solamente en compartir y ir repartiendo como este estado emocional con todo el mundo, como si un aspecto tuyo fuera un poquito tóxico, la verdad, y estuvieras deseando que las demás personas se sientan como tú, igual de tristes, o igual de nostálgicos, o igual de miserables o de desequilibrados. Es como una forma de castigar a los otros, en lugar de hacer algo para solucionarlo internamente. Quieres compartir esa tristeza con otras personas. Lo cual no es justo y no es lógico. Y se gasta demasiada energía en ese intento. Recuerda que tú puedes elegir. No quiere decir que sea fácil, que de un momento a otro porque lo decidas pues vas a salir de una depresión o de un estado de melancolía o de un duelo muy largo o una sensación de tristeza que vienes cargando por mucho tiempo, pero necesitas tomar conciencia de cómo estás como manteniendo esto, fortaleciendo estos estados de ánimo, justificándolos. Y además de alguna manera como intentando que los otros se involucren y lo sientan como tú. El ángel Akacha te dice, eres un maestro espiritual, tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida. Yo confío en que tú empieces a hacer esto, en lugar de estar como manteniendo, nutriendo, no solamente tu propia vibración muy baja a través de mantener estos estados emocionales digámoslo así, negativos, sino que procures salir de esto y en realidad ayudar a otras personas, como que sea el testimonio tú mismo, tú misma, de que sí se puede. En gran parte todos, el aferramiento, el mantenerse mucho tiempo en esos estados emocionales tiene que ver con un ego muy posicionado, que no quiere reaccionar y que de alguna manera ve que le conviene, ve un beneficio en mantenerse en esos estados. Necesitas aprender a observar y observarte sin juicios, pero con mucha, como con la determinación, con la intención de ver las cosas tal y como son, no como la mente cree que son. Espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles. Te envío un abrazo de luz, sonrisas y bendiciones.